El foro de hoy está planteado con una pregunta realmente tentadora. ¿Cómo vivir con alegría? Pues eso es lo que queremos todos, vivir con alegría. ¿Y por qué no se da siempre? Para abordar este tema, vamos a contar con dos destacadas psicólogas, ambas llamadas Jacqueline, así que ya veré cómo las voy a diferenciar en el manejo del foro. Una está muy, muy lejos de nosotros, en la Barcelona mediterránea, Jacqueline Quintero. La otra está muy, muy cerca de nosotros, aquí en Miami, es Jacqueline Lápidos. Bienvenida, Jacqueline. Bienvenida, Jacqueline. Gracias por acompañarnos en el foro de hoy. Muchas gracias. Otra vez encantadísima de estar aquí. Gracias. Un placer enorme. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. A ver, lo primero diría yo sería definir alegría. ¿Qué es para ti alegría? Vamos a comenzar con la que está más lejos, con Jacqueline Quintero. A ver, siempre hemos entendido la alegría como una de las emociones primarias más universales, ¿cierto? Una emoción positiva, vivaz, que surge como en respuesta a un acontecimiento placentero, que nos resulta agradable, ¿cierto? Y está ligado a digamos que tiene un papel profundamente adaptativo, ¿cierto? Que nos ayuda a impulsarnos, a expandirnos, a fortalecernos, a conectarnos con los demás. Pero bueno, también hay que entender que la alegría como concepto, digamos como estado, va más allá de una emoción pasajera, está conectada con otras, digamos, otras vivencias y hay que estar procurando que esta alegría, digamos que no cruce los límites hacia el exceso, porque entonces ya estaríamos pasando del placer al sufrimiento y esto pues ya más adelante lo podemos desarrollar, pero es básicamente más allá de una emoción, un estado ¿Y tú, completo. ¿Y tú cómo lo definirías? Le pregunto a nuestra Jacqueline aquí en Miami, Jacqueline Lápidos. Lo definió fantásticamente Jacqueline, ¿no? Es una emoción, como ella comentaba, positiva, placentera. Y como decíamos hace un rato, hay que diferenciar bastante lo que es la felicidad de este tipo de alegría que está vinculada con la dopamina, ¿no? Que nos lleva a un cuadro de adicción emocional en la que terminamos constantemente involucrados en una búsqueda constante de alcance de objetivos y creemos que eso es la felicidad, cuando en verdad eso termina siendo una búsqueda constante que refuerza esa adicción y que nos termina generando en definitiva una tristeza profunda y una desconexión con nosotros mismos. Así que hoy vamos a diferenciar muy bien entre lo que es la alegría vinculada a la felicidad y la alegría que está más vinculada a la dopamina. Muy bien, ¿cómo logro una alegría que sea más estable, que no dependa de esos, digamos, momentos de euforia? Jacqueline Quintero. Ok, aquí entramos en un terreno como muy singular, A ¿vale? ver, ¿Por qué? Porque de alguna manera la alegría como estado tiene que ver con, bueno, esa conexión que nos impulsa a la vida y tenemos que entender qué es lo que a mí simbólicamente me está impulsando a la vida y que muy fácilmente me puedo perder en los excesos, ¿cierto? Entonces, para yo aprender a ser alegre tiene que ver con mi singularidad, pero bueno, sin dar consejos y caer en dogmatismos ni en formatos rápidos y deterministas. La idea es que la persona entienda cuáles son sus límites, esos límites que nos llevan a vivir un placer como casi que inmediato, pero que también a veces al cruzarlos nos lleva al sufrimiento, porque está ahí una línea muy fina entre mucho placer y un placer paradójico que nos lleva a ese sufrimiento. Y digamos que la alegría es una parte del eje del deseo, del placer, ¿cierto? Cuando mantenemos ese deseo, ese eje equilibrado, aprendemos a saber ser alegres. Pero ¿cuál es mi eje? ¿Dónde yo pierdo mi límite? ¿Cuál es mi propio límite? Entonces hay una posición ética, pero no ética de la norma social, sino ética con mi propio límite, ya. ¿cierto? Por un ejemplo, meternos, como decía mi compañera aquí, Jacqueline, en mi tocaya,
cuál es el punto donde yo me pierdo y me voy hacia la dopamina, donde me quedo en el enganche y en un exceso, ¿cierto? Y eso ya Sí. es muy personal, entender esto. Es un trabajo de autoconocimiento. Le pregunto, Jacqueline Lápidos. Jacqueline, me llamó la atención que en tu intervención anterior incluiste el término tristeza, quizá como el antagónico a la alegría, pero como todas estas situaciones, por lo visto la frontera entre una y otra es sumamente débil. ¿Qué pasa con esa alegría de la dopamina versus la otra? ¿Cómo es que se nos puede colar la tristeza en medio de todo esto? Mm, Súper interesante la pregunta y muy relevante para nuestras vidas, ¿no? Algunas actividades que nos dan dopamina y que pueden llevarnos a esta adicción constante de buscar esa felicidad que en realidad nos lleva hacia la tristeza. Muchas veces buscamos en internet y scrolleamos constantemente la pantalla y nos genera cierto placer, pero al mismo tiempo visualizamos todo lo que los demás alcanzan, entonces nos genera después una crisis de angustia. Ujú. También las comidas, muchas veces tratamos de, por medio de la alimentación, no siempre saludable, pues sabemos que los azúcares, los carbohidratos generan ciertas emociones agradables, pero al mismo tiempo eso termina generando en nosotros una conducta adictiva a la comida. La búsqueda de objetivos constantes también. Y la pregunta que me hacías recién es súper interesante. ¿Cómo busco una felicidad que no esté vinculada con la dopamina? Y la respuesta es buscando más en nosotros mismos. A veces la meditación, las estrategias de mindfulness, las pequeñas acciones que hacemos todos los días, el poder conectarnos con el alimento, no desde cuánto más como o cuánto azúcar como, sino de saborearlo, de disfrutarnos, de darnos espacios. La felicidad está básicamente en las pequeñas cosas de la vida y Ujú. muchas veces nosotros lo que hacemos es buscar grandes Ujú. explosiones que nos llenan de dopamina, de alegría obviamente, de euforia, pero no particularmente de felicidad. Qué interesante. Has dado un consejo maravilloso, Jacqueline. Bien, el tiempo se nos ha acabado, ¿ah? Así que les quisiera pedir a ambas, a las tocayas, Jacqueline, ¿cómo logro de verdad un estado de alegría sana permanente? Ya Jacqueline Lápidos nos dio un buen avance. ¿Qué nos dices tú, Jacqueline Quintero? Bueno, yo vuelvo a insistir un poco en el autoconocimiento, Sí. ¿cierto? Incluso la integración de esos aspectos que rechazamos de nosotros mismos, de ese desconocimiento de nuestro ser, de la capacidad de abrirnos al deseo con el límite, ¿no? Que digo, esa ética Ujú. frente a ese límite al deseo, con el saber sobre nosotros mismos. Realmente el saber ser alegres tiene que ver incluso con la aceptación de esos momentos displacenteros, ¿no? De esos momentos de tristeza, de esos momentos que nos vienen en la vida, es aceptar esos momentos, es saber vivir con eso, es saber vivir con lo bueno y con lo malo, es tener ese equilibrio, es decir, la clave es cuáles serían mis límites que estoy excediendo o que me estoy reprimiendo, esa es la clave. Entonces es muy Sí. íntimo. Jacqueline Lápidos, te dejo entonces la palabra final, por favor. Gracias. Bueno, acá en mi libro Ansiosos, SOS, hay un montón de consejos. Y uno que practiqué yo y que me encanta y se conecta mucho con nosotros mismos y con nuestra felicidad y que practiqué durante mucho tiempo, era irme todas las noches a la cama cuando me voy a dormir y tratar de imaginar y tratar de recordar los momentos lindos que había pasado durante el día. Inclusive tratar de traer esos recuerdos viejos que tanta gratificación nos han traído. Eso tiene que ver con la conexión con uno mismo. No solamente empecé a dormir mejor, se fue el insomnio, sino que además cuando venía el día siguiente yo ya estaba empezando a buscar cosas que Ya. iba a recordar esa noche para después quedarme con esos recuerdos, con esas intenciones y con esa felicidad. Son pequeñas cosas de nuestros días las que generan la felicidad y no las grandes actividades. Así que les recomiendo siempre poder conectarse con la respiración, con ustedes mismos, con los recuerdos, con lo que están viviendo en el día a día, Ujú. que a veces se pasa rapidísimo, ni somos conscientes de esas Ya. pequeñas cositas que hacen a nuestra vida.
Magnífico recurso, de verdad, muy buen dato. Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline, por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias. Un gusto. Jacqueline Quintero en Barcelona, España. Jacqueline Lapidus aquí en Miami. Una pausa y ya regresamos en Conexión.